Te doy la bienvenida a este resumen ilustrado sobre el libro Cerebro de Pam. Te voy a hablar acerca de lo que cuenta el doctor David Perlmutter en este libro, donde revela que los carbohidratos, especialmente el gluten y el azúcar, están destruyendo nuestro cerebro al causarnos inflamación y también daño neuronal. El autor lo que hace en este libro es proponer una alimentación rica en grasas saludables para poder prevenir y revertir el deterioro de nuestro cerebro, y también habla sobre que podemos reprogramar nuestro destino genético sin la necesidad de utilizar medicamentos. Primero vamos a hablar sobre los componentes de la alimentación moderna, es decir, de cómo nos alimentamos hoy y cómo produce efectos en nuestra salud cerebral esa alimentación que tenemos. Acá ya te spoileo un poquito con estas dos ilustraciones. A la izquierda el cerebro deprimido, consumiendo comida chatarra, azúcares, carbohidratos y demás. Y a la derecha un cerebro que se lo ve un poco más feliz, consumiendo más que nada grasas saludables y una alimentación baja en carbohidratos. El primer componente entonces de la alimentación moderna que afecta a nuestro cerebro es justamente los carbohidratos. El neurólogo David Perlmutter destapa un tema que quizás estuvo cerrado o enterrado por mucho tiempo, que es que los carbohidratos están destruyendo nuestro cerebro. Hoy en día ya hay mucha más información sobre este tema, pero lo interesante acá es que el autor no habla solamente de los carbohidratos considerados malos, como los que afectan nuestra salud cerebral, sino también habla sobre los considerados saludables. Acá te voy a hacer un doble clic, digamos, de qué carbohidratos habla el autor. Por un lado, se refiere a los cereales y las harinas, principalmente, obvio, a las harinas refinadas y también a los cereales que se consideran por lo general saludables, como el trigo integral o los multigranos. Los azúcares incluyen en este caso el azúcar procesado, el jarabe de maíz alto en fructosa, la fructosa de las frutas y también los jugos, porque según el autor dice que obviamente el cuerpo no está diseñado para procesar tanta azúcar en exceso. Y acá es donde justamente uno de los carbohidratos que por lo general eternamente se ha considerado como bueno, como las frutas, el autor justamente opina lo contrario en este caso, y me parece que es un dato que está bueno tenerlo en cuenta en estos casos. Otro de los carbohidratos de los cuales habla el autor son los almidones y los líquidos. Se refiere a carbohidratos como las papas y los líquidos azucarados, como decíamos recién, los jugos de fruta. ¿Y cuáles son los efectos que los carbohidratos tienen en nuestro cerebro? Por un lado, estos son algunos ejemplos solamente, pero bueno, él habla de demencia, habla de ansiedad, habla de dolores de cabeza crónicos y habla de depresión, como los efectos que producen los carbohidratos en nuestro cerebro. El autor también habla del Alzheimer, que es como el fantasma médico más temido, y dice que se argumenta, por ejemplo, dentro del libro, que el origen de muchas afecciones neurológicas, como es el caso del Alzheimer, es predominantemente dietético. ¿Qué significa? Que viene de la alimentación, impulsado principalmente por el consumo excesivo de carbohidratos y también de la baja ingesta de grasas saludables, que vamos a hablar a lo largo del resumen de esto. Y habla sobre un estudio que en el 2011 hizo la MedLife Foundation, donde reveló que el 31% de las personas le tienen más miedo al Alzheimer que a la muerte o al cáncer. Y bueno, y él habla de la diabetes tipo 3 para llamar, digamos, al Alzheimer en este caso, porque, bueno, se propuso de esta manera debido a su vínculo directo con la resistencia a la insulina, ¿no? Tanto la diabetes tipo 2 como el Alzheimer comparten la misma causa, que es una mala alimentación. Y tener diabetes, según lo que argumenta el autor, duplica el riesgo de Alzheimer, incluso la prediabetes se asocia también con deterioro cerebral. Y ahí lo ven al cerebrito de la derecha, bueno, deprimido, consumiendo carbohidratos y bollería y demás cuestiones, ¿no? Acá lo que les cuento un poco es sobre la diferencia entre la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 3. Bueno, la diabetes tipo 2, que está obviamente ligada a lo que es la resistencia a la insulina por consumo excesivo y persistente de glucosa, o sea, de azúcares refinados y de carbohidratos, lo que hace es llevar a altos niveles de azúcar en sangre y también elevar la insulina.
que termina causando daño, como en algunos casos puede ser ceguera, daño neuronal, enfermedad cardíaca y demás. Lo que tiene la diabetes tipo 2, que bueno, ahora vamos a hablar un poco más, que es reversible con cambios en el estilo de vida. En cambio, la diabetes tipo 3, lo que él llama, como llama al Alzheimer, también se causa por alimentos que activan la resistencia a la insulina e inflaman el cerebro, pero en este caso, según el autor, los daños que genera en el cerebro son irreversibles. Lo que hace el azúcar y los carbohidratos en el cerebro, en el caso de la diabetes tipo 3 o el Alzheimer, es encoger el centro de la memoria, es decir, el hipocampo. Acá un poco lo que les cuento, va a ser un pequeño resumen a la izquierda de lo que veníamos hablando, ¿no? Que el Alzheimer y la demencia, según el autor, son irreversibles y que, bueno, hay otras disfunciones cognitivas y neurológicas que, además de la diabetes tipo 2, que se puede revertir o redimir con tratamiento, con un cambio en la alimentación y en el estilo de vida. También menciona algunos otros trastornos neurológicos o del estado de ánimo que también pueden ser mejorados o revertidos con los cambios en el estilo de vida. Menciona el TDAH, la depresión, la ansiedad, el insomnio, las migrañas, que mejoran significativamente con un cambio en el estilo de vida. También habla de problemas cognitivos en etapa temprana, ¿no? Que pueden ser revertidos, como el caso de la niebla mental, la confusión, la pérdida de memoria, en el caso de que aún no hayan sido diagnosticadas. Y también habla de otros trastornos que pueden mejorar con los cambios en el estilo de vida y bueno, que algunos están relacionados también o se confunden muchas veces con la esclerosis múltiple. El segundo factor o componente de la vida moderna que afecta a nuestro cerebro es el gluten y la inflamación que provoca el gluten, ¿no? Ahí lo ven al cerebrito bastante triste y deprimido con el consumo del trigo, en este caso la bollería y demás, ¿no? La inflamación se causa o es causada principalmente, o es la causa principal, mejor dicho, de las enfermedades degenerativas del cerebro, ¿sí? Obviamente que el trigo produce inflamación, no solo en el cerebro, en todo el cuerpo, pero obviamente que el autor hace doble clic en el cerebro y habla sobre que algo que me parece un dato que es bastante interesante es que el gluten y los carbohidratos activan la inflamación en el cerebro y como el cerebro no siente dolor, el daño puede ocurrir sin que nos demos cuenta. Y una vez diagnosticada, una condición como la demencia, como decíamos recién, es irreversible. ¿Cuáles son los efectos del trigo en nuestro cerebro? Bueno, produce inflamación crónica, ahí lo ven al cerebrito, que puede destruir las células cerebrales y es la base de muchas enfermedades neurodegenerativas. Lo que sucede con el trigo principalmente es que se descompone en exorfinas, que actúan como opiáceos en el cerebro, atenti a esta info, volviéndolo adictivo y causando daño neuronal. Y acá me gustaría hacer doble clic sobre la ironía del pan integral, que, bueno, contrario a la creencia popular de que el pan de trigo es mejor, lo que dice el autor, que en realidad el pan de trigo tiene un índice glucémico altísimo de 71, incluso más alto que una cucharada de azúcar blanca, que refinada, por supuesto, que es el índice es de 68, o de una barra de chocolate, que el índice es de 55, lo que significa que dispara el azúcar en la sangre mucho más rápido, por ende genera mayor inflamación. Y esto refuta la idea de, como decíamos recién, de que comer trigo integral es mejor que la harina refinada. La mejor forma de controlar la inflamación, ¿cuál es? Es con ejercicio y con una alimentación adecuada. El tercer factor de la vida moderna y de la alimentación moderna, mejor dicho, que afecta a nuestro cerebro es el azúcar y la fructosa. Por un lado, el azúcar procesada, el azúcar de mesa, la sacarosa, el jarabe de maíz de alto en fructosa, también la fructosa, que es justamente lo que está en las frutas, presente en las frutas y también en la miel, y especialmente en los jugos, los carbohidratos líquidos como bebidas como refrescos y también la cerveza, atenti también a esa info, y también habla de los almidones como las papas y el arroz que afectan nuestro cerebro por la cantidad de azúcar o fructosa que tienen. ¿Qué hacen estos alimentos en nuestro cerebro? Y bueno, por un lado nos producen degeneración, nos
nos afecta el estado de ánimo, genera también encogimiento cerebral y también contribuyen a lo que es la obesidad y la diabetes. También habla el autor sobre los mitos que hay sobre los trastornos cerebrales degenerativos que están asociados a que son genéticos o que son inevitables con la edad. Sin embargo, el libro afirma que el destino de nuestro cerebro no está en manos de nuestros genes y que no es ineludible. ¿Qué significa? Es que se puede, digamos, evitar lo genético o transformar lo genético, que no está bueno que nos quedemos con eso de que por genética me tiene que pasar esto o por genética voy a tener tal enfermedad, sino que el autor dice que con un cambio en el estilo de vida esto se puede modificar. El cuarto concepto o componente de la vida moderna, de la alimentación moderna que afecta a la salud de nuestro cerebro es la alimentación baja en grasas y alta en carbohidratos. Obviamente la alimentación baja en grasas buenas es lo que habla el autor y es uno de los componentes muy importantes de la vida actual que afecta a nuestro cerebro. El autor habla de que el cerebro prospera, o sea, le va mejor a nuestro cerebro con grasas y colesterol, no con carbohidratos. Entonces, cuando tenemos niveles bajos de colesterol, ya sea por la dieta o por los medicamentos que se toman, como las estatinas, que justamente ayudan a controlar el colesterol, se asocian con mayor riesgo de demencia y de otros problemas neurológicos, según el autor. Y la falta de grasa en la dieta impide la absorción de vitaminas clave como la vitamina A, la vitamina D, la E y la K, afectando directamente la salud de nuestro cerebro. Y el quinto componente de la vida moderna, de la alimentación moderna que afecta a nuestro cerebro, son los aceites vegetales ricos en omega 6. ¿Y cuáles son? Esos son los que más consumimos por lo general, que son los que tienen grasas trans. Es el aceite de soja, el de maíz, de canola, de maní, de cártamo, de semilla de uva y de girasol. Todos estos aceites tienen grasas trans. Cuando se calientan a altas temperaturas, justamente se convierten en grasas trans y eso afecta nuestro cerebro. Y en el caso me gustó poder compartirles esto que habla el autor también, de que nuestros ancestros consumían la misma cantidad de omega 3 y de omega 6 uno a uno, digamos, antiguamente. En cambio, hoy, fíjense, miren cómo cambió el consumo de omega 3 y de omega 6, que se consume 10 de omega 6 contra 1 de omega 3 o 15 a 1. Fíjense que la balanza está súper desproporcionada a cómo era antiguamente, cómo se consumía un aceite y el otro. O sea, un aceite bueno y un aceite, digamos, malo. Y para ir terminando esta primera parte donde hablamos sobre los componentes de la alimentación que deterioran nuestro cerebro, acá te traje una lista o les traje una lista enorme de alimentos que según el autor deterioran nuestro cerebro y fíjate todo lo que aparece en esta lista. Con esto terminamos la primera parte de este resumen ilustrado. Y el autor menciona el arroz, las papas, la batata, el maíz, las zanahorias, dice, tanto como los nabos blancos se pueden consumir con moderación. Después, obviamente, habla del trigo, que hablamos hoy a lo largo del resumen, cebada, centeno, pan, pastas, galletas, pan dulce industrializado. Todo esto afecta a nuestro cerebro. También los pasteles, las donas, los cereales, la cerveza, la salsa de soja, la salsa teriyaki, salsas espesas, ciclodextrina, maltodextrina, tofu, leche de soja, alimentos procesados con soja, el azúcar blanca, la morena, la refinada, la de mesa, todo esto afecta a la salud de nuestro cerebro. También el jarabe de maíz alto en fructosa, que lo mencionamos antes, el agave, la miel, el sirope de arce, bocadillos azucarados, dulces, barras energéticas, que suelen tener un montón de azúcar, helado, yogur congelado, sorbetes, postre helado, mermeladas, gelatinas, ketchup, las frutas en exceso y también los jugos de fruta, que lo mencionamos bastante hoy, la margarina, el aceite de soja, de maíz, canola, maní, cártamo, semilla de uva, de girasol, el almidón modificado y la avena, a excepción de la avena sin gluten. Hasta acá la primera parte del resumen ilustrado sobre el libro Cerebro de Pam. Vamos a seguir en la siguiente parte con los factores del estilo de vida y sus efectos en el cerebro. ¿Cuáles son esos factores del estilo de vida y sus efectos en el cerebro? Algunos que te voy a mencionar son la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo. Así que quédate como para escuchar la siguiente parte.
Seguimos en el resumen ilustrado sobre el libro Cerebro de Pam y como les prometí en la parte 2 vamos a hablar de los factores del estilo de vida y sus efectos en el cerebro. Por un lado vamos a hablar de la obesidad y del sobrepeso, que según el autor justamente lo que provocan es atrofia cerebral porque el exceso de grasa se asocia con un hipocampo más pequeño y también un mayor riesgo de demencia. También la obesidad y el sobrepeso lo que generan es inflamación crónica. La obesidad favorece la producción de químicos inflamatorios que dañan nuestras neuronas, entonces por eso producen inflamación crónica y también hay un mayor riesgo de enfermedades, como mencionamos antes, por ejemplo, el Alzheimer, también el Parkinson, depresión y pequeños derrames cerebrales por culpa de la obesidad o el sobrepeso. Este es uno de los primeros factores del estilo de vida que el autor menciona y que producen daños importantes en nuestro cerebro. Mientras más gordo seas, más pequeño será tu hipocampo o tu cerebro en este caso, porque, bueno, el autor habla de que la grasa es activa, especialmente la grasa visceral, actúa como un órgano hormonal que promueve la inflamación en todo el cuerpo, incluyendo también el cerebro. Dice que la obesidad y el sobrepeso provocan encogimiento del cerebro. Cuanto mayor es la proporción de la cintura, cadera y el exceso de peso, más pequeño va a ser nuestro hipocampo, que lo mencionamos también anteriormente, que es nuestro centro de la memoria, y mayor va a ser el riesgo también del deterioro cognitivo. También va a haber un envejecimiento prematuro por culpa de la obesidad y el sobrepeso. Los cerebros de personas obesas pueden parecer hasta 16 años mayores, con una pérdida significativa de tejido cerebral, según lo que cuenta el autor, lo que aumenta el riesgo del Alzheimer también, y se entra en un ciclo vicioso porque el exceso de grasa daña al cerebro, afectando su capacidad para controlar el apetito. El segundo factor del estilo de vida que menciona el autor es la falta de sueño. En este caso, el autor dice que la falta de sueño genera deterioro cognitivo, provoca confusión, pérdida de la memoria, niebla mental y también aumenta el riesgo de demencia. Tiene un impacto genético. Dormir mal por solo una semana puede alterar más de 700 genes, según lo que dice el autor, y también, obviamente, generando inflamación, ¿no? Y otra de las consecuencias que provoca la falta de sueño es el desequilibrio hormonal y también algunos riesgos para la salud relacionados con la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y también la depresión. Y el tercer factor que me gustaría compartirles, del cual también habla el autor, es el sedentarismo, ¿no? El estar sentados, el no hacer mucho ejercicio físico, lo que dice el autor que es un ataque directo al cerebro. Produce, en este caso, una menor producción de la hormona del crecimiento, lo que afecta a la creación de nuevas neuronas y de la memoria, que es la hormona BDNF. También produce encogimiento cerebral, que lo mencionamos anteriormente. El sedentarismo está directamente relacionado con la atrofia cerebral y los cerebros de personas obesas, como dijimos antes, pueden parecer hasta 16 años mayores. Inflamación crónica, la falta de actividad física fomenta la inflamación, lo que es la base de muchas enfermedades neurodegenerativas. Hasta acá la segunda parte sobre los efectos, sí, del estilo de vida en nuestro cerebro. En la siguiente parte les voy a contar sobre el protocolo de 4 semanas que plantea el autor para trabajar en nuestra alimentación y en nuestro estilo de vida para poder revertir o desafiar a la genética o nuestro destino genético. Seguimos con el resumen ilustrado del libro Cerebro de Pan. En esta tercera y última parte te voy a contar acerca del protocolo de 4 semanas del cual habla el autor en el libro Cerebro de Pan. Lo primero de lo cual habla el autor es de la preparación. Dice, tipo, no hagas nada excepto esto primero, que es, obviamente lo que hay que hacer es primero una consulta médica. Primero una consulta médica para ver cómo está nuestro cerebro, cómo está en general, cómo estamos, ¿no? Exámenes de laboratorio,
comenzar con suplementos, y ayuno de un día es un poco lo que él comenta como para prepararse para hacer este protocolo de 4 semanas del cual él habla. Pero es súper importante siempre, antes de hacer cambios bruscos en nuestros estilos de vida y demás, es la consulta médica y exámenes de laboratorio. En la semana 1, acuérdense que habla de un protocolo de 4 semanas, él dice enfócate en los alimentos. ¿Qué significa esto? Estimula el consumo de grasas buenas, dice, que por ejemplo puede ser en este caso la mantequilla, los huevos, el aceite de coco, los quesos, la semilla de linaza, el aceite de linaza y también de nuez, el aceite de pescado, las aceitunas, ¿sí? Todo esto nos dice que está bueno que lo podamos hacer en la primera semana, cuando nos enfocamos específicamente en los alimentos. Él habla de limitar los carbohidratos a 60 gramos por día, ¿sí? Y también habla de añadir suplementos que estimulen el cerebro, como en este caso el DHA, los probióticos, aceite de coco, cúrcuma. Siempre tengan en cuenta que está bueno hacer una consulta médica porque no todo es para todos, ¿sí? La cúrcuma puede ser una especie espectacular, pero no para todos en algunos casos, así que siempre está bueno consultar al médico, como lo decía anteriormente. Hacer ayuno intermitente, que para el autor dice que estimula el cerebro porque justamente lo ayuda a convertir las grasas en cetonas y eso es un gran beneficio para el cerebro, lo asocia como, o sea, lo interpreta como un combustible superior para el cerebro, ¿no? En este caso porque también activa la producción de la hormona del crecimiento, de la cual comentábamos antes, y por eso lo considera beneficioso, ¿no? Después, a ver, como para hacer un resumen de lo que sería la dieta del cerebro óptimo, que es como lo que hay que enfocarse en la primera semana, que es cuando el autor sugiere enfocarse en los alimentos, entonces es una dieta muy baja en carbohidratos, no más de 60 gramos al día, alta en grasas saludables, que es lo ideal para el cerebro. El autor recomienda cambiar el pan tostado por el huevo y la mantequilla, recomienda eliminar el gluten por completo o a esa cantidad que mencionaba recién por día, ya que es una pieza súper importante en este rompecabezas para disminuir la inflamación cerebral y, según el autor, el cuerpo anhela una dieta cetogénica, por eso también recomienda el ayuno intermitente. Acá les traigo un resumen de los alimentos que favorecen la salud cerebral. Bueno, ¿se acuerdan que anteriormente en la primera parte les conté los que destruyen nuestra salud cerebral? Y bueno, esta lista, como ven, es un poquito más corta y tiene acá todo el detalle de los alimentos que favorecen la salud cerebral. Por un lado, los huevos, el aceite de coco, el aceite de oliva extra virgen y orgánico, súper importante, nueces crudas sin sal, almendras crudas sin sal, la palta, el aceite de pescado que tiene fuente de omega 3, la carne, el pollo, el pescado, el queso cottage, el pavo, las verduras, excepto el maíz, las papas y las batatas, y algunas que dijimos antes que estaba bueno consumirlas con moderación, como por ejemplo las zanahorias y los nabos, según el autor. El brócoli, las espinacas, los piñones, las frutas enteras con moderación al principio, moras frescas, leche de almendras sin azúcar, hojuelas de coco, caldo de pollo orgánico, tomillo fresco, stevia, cacao en polvo sin azúcar, cúrcuma, probióticos, vitamina D, aceite alfa-lipoico, resveratrol, vitaminas del complejo B, ácido fólico, coliflor, ajo y plátano y perejil. Esos son algunos de los alimentos que favorecen la salud cerebral. Bueno, ahora vamos a lo que es la semana 2. En la semana 2 el autor dice, ahora enfócate en el ejercicio, ¿sí? Vamos a ver en qué termina todo esto. Antiguamente, o yo creo que casi siempre se tuvo en cuenta que las actividades mentales como los rompecabezas eran lo más importante que estaba bueno hacer para prevenir enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Sin embargo, los estudios actuales hablan de que el ejercicio físico, especialmente el aeróbico, es la herramienta más potente para proteger y preservar la función cerebral. Ojo acá, el ejercicio lo que hace es activar los genes ligados a la longevidad y también a la hormona del crecimiento que hablábamos anteriormente.
Beneficios del ejercicio para el cerebro. Mejora la memoria, lo que hace es revertir el deterioro cognitivo y ayuda a crear nuevas neuronas en el hipocampo. Súper interesante y súper importante esto. Es antiinflamatorio. Acuérdense que hablamos de un montón de alimentos que súper inflamaban el cuerpo, como el gluten, el azúcar y demás. Bueno, el ejercicio físico es antiinflamatorio, como la cúrcuma. Reduce la inflamación y es clave para proteger el cerebro de enfermedades. También mejora el control del azúcar porque incrementa la sensibilidad a la insulina. Y la recomendación es al menos 20 minutos diarios de ejercicio aeróbico. Lo más importante es la consistencia, obviamente. Y la semana 3, el autor dice, enfócate en el sueño ahora. La recomendación son 7 horas de sueño, que sea una rutina, que haya una rutina también de relajación y demás. Y el objetivo es lograr un sueño de alta calidad de manera rutinaria para recuperar el control hormonal. Apuntar, como decía recién, a al menos 7 horas por día es el mínimo recomendado, según el autor, para mantener niveles hormonales normales y también saludables. Dice que un sueño reconstituyente y regular contribuye a la reconstrucción hormonal, emocional, física y también espiritual. Bueno, algunos hábitos regulares de sueño, ¿no? Como por ejemplo evitar molestias para dormir. Estas cosas son importantes para enfocarse en la semana 3 y evitar fumar, café, o celular hasta última hora y esas cuestiones que hacen que no podamos dormir adecuadamente. Cenar apropiadamente también, no comer demasiado abundante, tener la última comida 2 o 3 horas antes de dormir y evitar también estímulos falsos, ¿no? Como por ejemplo puede ser en nuestro caso en Argentina, tomar mate o alguna otra cuestión, o café o cualquier cosa que creamos que en algunos casos, o por ejemplo el vino, que creamos que nos ayuda a relajar y por eso vamos a dormir. Bueno, evitar ese tipo de estimulante falso. Y en la semana 4, el autor habla de hacer todo junto. Bueno, acá dice esos 3 pilares de los cuales hablamos antes, que son para tener una salud cerebral óptima, que son la nutrición y los suplementos alimenticios, que son el ejercicio y el sueño, el buen descanso. Bueno, en la semana 4 el autor dice, ahora hacelo todo junto. Obviamente que este es un resumen ilustrado del libro Cerebro de Pan. Espero que te haya servido. Me encantaría que me cuentes para terminar qué te llevas de este resumen ilustrado, si algo te sirvió, si aprendiste algo nuevo. Me encantaría que me lo cuentes en los comentarios. Para quien no me conoce, mi nombre es Ani Ferraiolo. Soy coach ontológico profesional con enfoque en bienestar y calidad de vida. Si querés seguir mi cuenta de Instagram, me encontrás como Ani-multiuniverso. Espero que te haya servido este contenido. Me encantaría que me dejes tus comentarios acá abajo en el video. Gracias y nos vemos la próxima.